Buenos días, hermanos. Una vez más estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor. Hablamos ayer con nuestros hermanos acerca de la importancia de poder compartir su palabra, de la responsabilidad que tiene aquel que comparte, que es una labor encomendada por el Señor y es una labor de las más delicadas, de las más también llamadas a juicio cuando uno no se conforma a las palabras del Señor. Y yo creo que el hombre, si le dan a escoger, preferiría hacer otra cosa más sencilla, con no tanta responsabilidad. Y por eso, hermanos, les ruego que oren siempre por esto, que el Señor nos use para hablar conforme a su verdad, como nos dice su misma palabra, ¿no? Que si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Y esta es su palabra, la que vamos a leer ahora, y les ruego que presten atención a algunos amigos que nos están mirando, personas que vienen escuchando la palabra de Dios por lo que estamos pasando. Presten atención, rueguen al Señor, vamos a orar también por ustedes, luego de leer la palabra, y meditemos ahora en qué Dios tenemos, en qué Dios creemos. Y porque muchos tenemos una idea de Dios que no se conforma a las Escrituras. Muchos tenemos la idea de un Dios a nuestra imagen, ¿no? A nuestra semejanza. Y tenemos un Dios con nuestra mente, pensamos, como dice el Salmo 50, que Él es como nosotros, compasivos de una manera humana, sensual, carnal, que Él es romántico, que se enternece con las músicas que le cantamos, como lo hace una persona cualquiera. Pero vamos a ver un momento, no todo, porque no nos va a alcanzar el tiempo, para ver cómo es nuestro Dios, cómo Él se manifiesta, qué es lo que Él dice de Él mismo. Eso es lo importante. Y lo que dicen los profetas es lo mismo. Los profetas hablaron siendo inspirados por Dios, no hablaron de su propia cuenta. Y es por eso importante que tengamos atención a las palabras del Señor. Amén. Proverbios, capítulo 1. Vamos a dar lectura. Algunos textos aquí. Proverbios, capítulo 1. Por favor. Dice la palabra. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Oremos. Señor, Padre Santo, estamos delante de ti, Señor, y te rogamos que nos ayudes
que nos guíes, que nos enseñes tu palabra, que llames, Señor, a los tuyos para la salvación. Que aquel que está escuchando y está sin esperanza y sin Dios, Señor, pueda tener tu misericordia, Señor, y abrirle los oídos para que vuelvan a ti. Oh Señor, por favor te rogamos, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Ayúdanos a escucharte, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, despiértalo. De los que están sin esperanza y sin Dios en este mundo, que escuchen tu palabra, Señor. Confórmanos a ti en ella y háblanos, Señor. A ti la honra y la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, amén, amigos. Estos son los proverbios de Salomón y de algunos otros hijos de Dios que escribieron según la sabiduría que le había sido dada. Y luego de decir en los primeros versículos acerca del propósito por el cual el Señor daba esta palabra, que es para que entendamos sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, y de hablarnos que el principio de la sabiduría, ¿sí?, es el temor al Señor, del Señor, y luego el pedido de que oigamos la voz del Señor. Y este es el inicio con una exhortación de parte del Señor de que si los pecadores no quisieran engañar, dice, no caigamos en sus mentiras, en sus sutilidades, en su forma de proceder al pecado. Si los pecadores te quisieran engañar, dice, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, no los escuchemos. Pero en verdad nosotros los hemos escuchado muchos años. Y es más, nosotros hemos sido personas que han invitado a otros al pecado. Y muchos de nosotros ya hemos dejado este camino por la gracia de Dios. Y hoy estamos en el camino glorioso del Señor. Y continuando con el texto, nos dice la razón por la cual no debemos escoger y seguir en ese camino. ¿No? Dice, porque sus pies corren presurosos hacia el mal, para derramar sangre. ¿Sí? Y es una necedad saber que el pecado paga mal, que tiene consecuencias terribles, de condenación eterna, no solo aquí en la tierra, sino separados por siempre de la presencia de Dios, continuar en esa vida. Y en los versículos que hemos leído, ya desde el versículo 20, el Señor habla de su misericordia, porque la humanidad le dio las espaldas a Dios, siguió sus propios caminos, anduvo en todos los deseos de su corazón, nos desviamos, no entendimos el llamado de Dios, pero fíjense la misericordia de Dios, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y nuestro Dios dice que Él clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría. Dios no se ha dejado sin testimonio en este mundo. Luego en el capítulo 8 nos habla de la sabiduría como del Hijo, que Él es finalmente, como dicen Corintios, sabiduría de Dios. Y Dios no se ha dejado sin testimonio en todas las épocas, enviado de una u otra manera un llamado misericordioso para que el hombre abandone su camino. Y siglo tras siglo hemos desobedecido la voz del Señor. Y en este presente siglo, cuando más deberíamos oír, porque
Supuestamente somos más cultos, más entendidos, más civilizados, donde hemos avanzado en mucha ciencia, en mucho conocimiento. Deberíamos entender más las razones del Señor, por qué nos pide esto. Pero tú y yo vemos la desgracia en que vivimos, el mal, el pecado, los crímenes, las violaciones, los adulterios, las mentiras, los asesinatos, los parricidas, los matricidas que hay. Y no ha parado. El hombre en sus faltas antes ha empeorado. Pero Dios sigue clamando en las calles. La sabiduría clama en las calles, clama en los principales lugares de reunión. Dice, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y hoy la sabiduría está clamando en las calles. Y no hay personas. No hay gente que salga, no solamente por una disposición del gobierno, sino porque sabe que puede perder la vida. Otros más osados dicen, bueno, de algo hay que morir. Yo igual voy a salir. Y han salido, y muchos de ellos ya están muertos. ¿Y qué hace la sabiduría? Dice, clama en las calles. Cuando vemos nosotros el testimonio de personas haciendo el mal, la sabiduría está ahí diciendo, no hagas eso. Porque luego la misma sabiduría nos señala el fin, el camino, dónde termina. Que ya lo dijo. Sus pies corren hacia el mal y van presurosos para derramar sangre. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y ahí está, vemos a un ebrio y la sabiduría dice, no hagas eso, mira cómo termina. Mira cómo paga el pecado, nos dice el Señor. Luego la sabiduría nos muestra a los fornicarios y también nos muestra su final. Nos muestra su dolor. Vemos los adúlteros y vemos las familias destruidas, con hijos por muchos lugares, sin poder atenderlos. Pero el hombre no, con este clamor de la sabiduría, no para con sus pecados. No se detiene. No repara esto que es un llamado del Señor para abandonar ese camino. Y hace una pregunta al Señor, y dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será el día que por voluntad propia una persona pare de su pecado, de su maldad? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será que diga, ya basta, ya hice suficiente mal, ya me embriagué por demás, ya engañé, ya robé, ya adulteré, ya maté, ya hice de más? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el Señor nos dice que no hay quien detenga al hombre en su camino al Seol. Se dirigen allí, y cuando uno clama para que se arrepientan, cuando tú le pones el brazo para que para impedirle su carrera de pecado, te desprecian. Si el Señor mismo Jesucristo viniese y le dijese, porque Él es el que está hablando, le dijese, deteneos, continuarían. ¿Cómo lo hicieron? Las mismas personas a las cuales el Señor Jesús habló,
las cuales se rebelaron y se burlaron de él y tuvieron en poco sus mandamientos, son las mismas personas hoy. Nosotros somos así, no somos diferentes. ¿Creemos que porque ellos mataron a Jesús y lo crucificaron son peores? No. Si nosotros somos iguales, si a nosotros también nos burlamos de las palabras del Señor, también amamos la simpleza, también aborrecemos la ciencia del Señor, el conocimiento del Señor. Versículo 22, preguntémonos si nosotros no hacemos esto. Lo hacemos. Así que no somos diferentes, no nos creamos mejores que nadie. Y el Señor dice en San Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor viene con su brazo extendido para mostrarnos su misericordia, para salvarnos, y nosotros decimos, ahí nomás, no deseo por ahora. Como si nos estuviese ofreciendo algo malo, como si nos estuviese rogando, pidiendo que sigamos un camino de destrucción. Es un camino glorioso, que por nuestro pecado no lo deseamos. ¿Por qué? Porque amamos la simpleza, deseamos el burlar y aborrecemos la ciencia, el conocimiento del Altísimo. Luego dice el Señor, volveos a mi reprensión. Fíjense el llamado de un ser supremo, no de una persona lastimera que está en una condición paupérrima, que está clamando por favores para que se les ayude. No, este es el clamor y el ruego de Dios a través de sus siervos, a través de lo que les ha enviado, el llamado al arrepentimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mis palabras. Fíjense hasta dónde llega el Señor de enviar su espíritu para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, dice la Escritura. ¿Por qué el Señor hace esto? Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Entonces el Espíritu Santo tiene que venir. La persona que iba Dios a enviar para convencernos de que lo que hacemos realmente es malo. Convencernos de pecado, de que eso es una abominación delante del Señor. Convencernos de que solo hay un camino de justicia, que es Cristo Jesús. Y convencernos de juicio, que vamos a ser juzgados. Hace poco le preguntaron a un premio Nobel del Perú, dijeron, ¿y usted no tiene miedo a la muerte? Porque es agnóstico, ¿no? Dice, sí, yo, bueno, podría agnóstico. Y no ha pensado encontrarse, saber lo que será. Tiene cierto temor. Bueno, sí, cierto temorcito tengo ahí, ¿no? Pero bueno, ya mis años, pues sería, no sé qué palabra usó, creo que deshonroso que yo ahora empiece a creer, empiece a cambiar. Qué lástima, ¿no? Tuvo más años en su vida. El Señor enviando su Espíritu para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Este convencimiento el Señor lo hace, dice Él, derramaré mi Espíritu sobre vosotros. No está hablando de Pentecostés, aquí. Está hablando de la obra del Espíritu Santo que hacen todas personas, dejándolas convictas de pecado. Ellas van a reconocer que han pecado, así como tú reconoces y yo reconozco que hemos pecado. Tú reconoces que el adulterio que has cometido es malo, ¿no es cierto? ¿O piensas que es algo bueno?
Si no, díselo a tu esposa que lo has hecho. O díselo a tu esposo que lo vienes haciendo y que lo has ocultado. A ver cómo reacciona. A ver si es bueno. Es malo. Lo sabes. Dile a tu jefe que le robaste tal cosa. Dile a otro tus malos pensamientos, la envidia de tu corazón. Dísele a tu amigo. A ver si crees que es algo bueno. Es malo. Pero tú lo haces. El Espíritu Santo te convence que es pecado, pero tú no lo dejas. Porque amamos las tinieblas más que la luz, más que a Cristo Jesús, más que la sabiduría de Dios. Y dice, por eso derramará, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Por eso el Señor hace esto. Por eso Él, no teniendo la obligación de salvarnos, si nos juzga justamente, tenemos que ser condenados todos. Pero como dice la Escritura en Números 14 y 18, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Él no nos juzga inmediatamente, sino nos da un tiempo para que vengamos a Él. Y por eso envía su Espíritu. Y aún hemos desechado todo consejo del Señor. No hemos tomado un solo consejo del Señor, uno solo. Hemos desechado todo del Señor. Cada mandamiento lo hemos transgredido como hemos podido. Y no nos bastó pecar una vez, porque lo volvíamos a hacer. No nos bastó con ofender una sola vez, con deshonrar a nuestros padres, con pecar contra el prójimo, con tomar el nombre de Dios en vano, con codiciar, con adulterar, con mentir, con robar. No hemos parado. No tomamos ningún consejo de Dios. Y no recibimos su reprensión. No la recibimos. Y esto tiene un tiempo, amigos. Hermanos, nosotros sabemos esto, que esto tiene un tiempo. Que el Señor es lento para la ira. Pero no dice que Él no tendrá, no manifestará su ira. En Números, quisiera leer este pasaje. Números 14, 17 dice, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Está hablando Moisés, orando al Señor, y le está diciendo las mismas palabras que el Señor le dijo a él. El Señor, que va tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ninguna manera, de ningún modo, tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Y en base a esa misericordia del Señor, dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y el Señor es así, lento para la ira y grande misericordia, pero no tendrá de ninguna manera por inocente al culpable. Y uno, meditando en esto y en lo que hemos estado viendo, es que somos culpables. ¿Cómo vamos a recibir su misericordia si nos hemos burlado de sus mandamientos, no hemos tenido deseos de obedecer
sus consejos, sus reprensiones. Y entonces ahí viene cuando nosotros nos fabricamos un Dios y creemos que Dios es como nosotros pensamos. Y le ponemos nombres a Dios, ¿no? Como Diosito, como Papalindo, ¿no? Y nos antiguamos, ¿no? Muchas personas se persignan, ven una imagen, estiran la cara, se ponen piadosos, aparentemente, rezan y luego se van para continuar con sus pecados. Y piensan que han cumplido con el Señor. Hemos llegado al colmo hasta que los delincuentes ruegan a Dios, tienen sus santos y le piden que les vaya bien en sus fechorías. Hasta eso hemos llegado. Y uno dice, pero esos son los delincuentes. No, no. Tú y yo somos iguales. Porque el delincuente ruega a Dios para que le vaya bien en un asalto, que no muera. Oramos, dice, para que poder trabajar bien. Así hacen ellos. No sé si lo sabían, pero lo hacen. Pero el adúltero hace lo mismo. Luego de que engaña a su mujer, va a la casa y le pide a Dios que no sea descubierto. Y ahí antes de entrar le pide perdón. Señor, ayúdame, que mi esposa no sepa. Y piensa que el Señor le va a ayudar a ocultar su pecado. Ha fabricado un Dios. Y cuando por ahí no se entera, entonces dice, gracias Diosito. Agradece a Dios pensando que Dios le ha ayudado. Como dice el Salmo 50, piensa que Dios es como Él. Porque Dios en ese momento no juzga, no aplica un castigo, y no sabe que el Señor está callando para mostrar su misericordia. Pero dice el Salmo, pero te reprenderé. Te reprenderé. Y miren lo que sigue diciendo Proverbios. Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. Es decir, Dios hablándonos, Dios llamándonos al arrepentimiento, insistiendo, clamando en las calles, diciendo, volveos a mi reprensión, deteneos, pecadores. ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo seguirán sus vidas alejadas del consejo mío, de mi reprensión? ¿Hasta cuándo? Bueno, llega el momento en que el Señor termina con ese llamado para tu vida, para nuestras vidas, y no termina, dice hasta aquí. Se acabó el tiempo. Algunos piensan que el tiempo de Dios se va a acabar en el juicio final y ahí será ya el último momento. Sí, pues el momento de misericordia habrá terminado, pero el momento de misericordia puede acabar para cualquiera en su propia vida, en el tiempo de día que tengamos. Y ese le pertenece al Señor. A veces existe un dicho que dicen, mientras hay vida, hay oportunidad. ¿Puedes decirle a Esaú eso? Porque él tenía vida cuando Dios le dijo, ya no, ya no. Y si tú le ibas a decir a Esaú, bueno, Esaú sigue clamando porque tienes vida, todavía hay oportunidad. Esa es una verdad, está en el texto, no hay. El tiempo del arrepentimiento es una potestad del Señor. No me asegura el hecho de que yo tenga vida y que porque tenga vida voy a proceder. Porque cuando Dios desecha, cuando Él cierra la puerta, no hay quien la abra.
como sucedió en el diluvio. El Señor cerró la puerta y no entró nadie más. Solo 8 personas, de millones de personas, 8 fueron salvas. Se burlaron todo ese tiempo de Noé. Lo tuvieron en poco, lo que decía él de parte del Señor, que el juicio vendrá. Y vino el juicio. Y no hubo más. También nos dice esto el Señor Jesucristo. Cuando que Él juzga a aquellas personas que manda que lo esperen. Y luego el Señor dice, apartados de mí, no os conozco. Pero Señor, está el clamor, está el ruego. Esaú robó en vida, pero dice la Escritura que no hubo lugar al arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hebreos capítulo 12. ¿Piensas tú que el arrepentimiento es tu potestad, que tú vas a proceder cuando tú deseas, cuando tú quieras? ¿Quién te enseñó eso? El Señor dice acá, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, porque el impío teme el pagar sus pecados. Por eso escoge una religión, para aplacar la culpa, el remordimiento, y escoge cualquier religión, pero nunca escoge a Cristo. Escoge una que le permita seguir pecando, porque sabe que si va al camino de Cristo, si sigue a Cristo, Él va a demandar apartarse del pecado. Él va a demandar arrepentimiento. Él va a demandar obediencia. Y ese nunca lo va a escoger. ¿Que escoge un camino apropiado para Él? No, acá sí me permiten hacer esto. Acá también. Las iglesias que no son del Señor permiten hacer de todo. Pero finalmente no es la congregación o la iglesia, es el Señor. Pregúntate si tú vienes al Señor o si al lugar donde vas te permiten hacer cosas y porque según lo que enseñan o lo que dicen, Dios no es tan severo. Dios es buenito es, nuestro Diosito es papá lindo. No, no, Él no es así. Yo le pido y Él me da. Es el abuelito de barba larga, que tiene compasión de todos. Nunca se enoja. Menos se va a burlar si nos va mal. Él nos va a socorrer. Te han contado una parte del Señor, una idea de Dios, un ídolo, ya no Dios. Dios dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis, porque va a venir lo que uno teme. Hoy hay una angustia, muchos han perdido el trabajo, su confianza, se les está acabando sus ahorros, comienza a haber una desesperación, porque tenemos que seguir vivos, tenemos que seguir comiendo, y que esto se alarga, y que si la muerte sigue rondando por las calles y esto no para, y todos están buscando una solución, todos están buscando el parar con la muerte, con la sabiduría que está clamando en las calles, diciendo, volveos a mi reprensión. Todos están esperando volver a sus pecados. Pero nadie busca volver al Señor. Algunos se han postrado, tutores, personas,
en los hospitales, están clamando. Esperamos en verdad que lo hagan al Señor, que lo hagan al Señor, que no lo hagan solo porque quieren una ayuda momentánea para poder sanar o ayudar a alguien, porque sí quebranta ver la muerte de alguien y no nos alegramos en ninguna muerte. El único que tiene derecho a burlarse, el único que tiene derecho a cerrar la puerta es nuestro Dios. Y Él no solamente dice aquí, en el Salmo capítulo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No nos vamos a someter a Dios. Allá con sus mandamientos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿El Señor? Sí, el Señor. El que se va a burlar, el que se va a reír. Muchos piden, Señor, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Él no juzga a un violador? ¿Por qué no juzga a esta persona, a un asesino? ¿Por qué? ¿Por qué permite? Si hay un Dios, ¿por qué no actúa? Porque te tendría que matar también a ti y a mí por nuestro pecado. ¿Quieres que actúe el Señor? ¿En verdad quieres que lo haga? ¿Y qué va a hacer cuando te encuentre culpable? Pedimos justicia cuando nos va mal, pero cuando nosotros hacemos el mal, no la pedimos. No somos diferentes a los políticos corruptos, porque si estuviéramos en el lugar de ellos, haríamos lo mismo, a menos que temamos a Dios. Pero si no tememos a Dios, no somos diferentes. Nos ofrecen dinero, nos ofrecen ganancias de soborno, ¿y no lo aceptarías? Dices no, entonces eres mejor que ellos. ¿Crees que tienes una moral que te ayuda? El domingo pasado hablamos de esto, que es un jabón, una lejía muy poderosa, pero no te salva. Aunque montones moralidad sobre tu cabeza, sobre tu cuerpo, la mancha de tu pecado permanece, porque quizás no tocarás el dinero, porque yo he conocido gente muy honrada, pero adúltera, soberbia, envidiosa. Entonces puedes pensar que eres bueno porque no haces las mismas cosas que otros hacen, pero las otras piensas que Dios pasará. No, dice el Señor que Él se va a reír, se va a burlar. Luego dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Cuando viniere tribulación y angustia, cuando el Señor derramare sus juicios, y hoy la gente está clamando al Señor, y parece que el Señor no los escucha, a muchos de ellos, porque mueren. Están en las camas de los hospitales y piden un tiempo más, pero mueren. Pero a otros el Señor los escucha. Y uno dice, ¿por qué a este sí, a este no? No te corresponde a ti ni a mí, le corresponde al Señor la gloria. El decidir, el juzgar. Él es el que pone límite a los tiempos de nuestra habitación. Por eso el suicidio es uno de los pecados más grandes que hay, que manifiestan que uno no conoce a Dios, no teme a Dios.
Porque algunas personas por la angustia, cuando viene la tribulación, la calamidad, se quitan la vida, dicen no puedo más, y piensan que se han librado cuando están sellando su condenación. No importa qué hombre, qué predicador haya dicho que no, ese pecado también lo perdona el Señor. El Señor perdona todos los pecados en Cristo Jesús, todos. Y una persona que cree en Cristo, que está en Cristo, no atenta contra el Señor, no se burla de la vida que Dios le ha dado. No tiene en poco el don más preciado que el ser humano pueda tener en esta tierra, que es su propia vida. Entonces el Señor dice, entonces me llamará. Cuando viene la angustia, cuando viene la tribulación, cuando viene la calamidad, dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Pero tienen vida. Si tienen vida, tienen esperanza. Otra vez, el ejemplo de Saúl. El ejemplo de Acán. ¿Se acuerdan? Que pecó contra el Señor, tomando del anatema. Y Josué le dice, alaba a Dios y confiesa lo que has hecho, hijo mío. Y él confiesa. Y dice, he pecado, he tomado esto, he hurtado. Y luego murió. Luego murió. Ya no hubo oportunidad. Ya no hubo tiempo. Pero estaba con vida, podía clamar. Ya no, el Señor dijo, ya no. Muerte irremisible. ¿Qué idea tienes de Dios? ¿Qué pensamiento tienes? Tu propio pensamiento, que Dios es bonito, sí, Él me va a oír porque, ay, Él es tan bueno. ¿Y esto? ¿Qué pasa si tu hijo te pide algo y tú no se lo das teniendo? ¿Qué pasa? Si tú tienes comida para darle y ellos tienen hambre y tú no se lo das. Dirías, ¿qué clase de padre es ese, no? ¿Y qué clase de ser es aquel que tiene perdón, tiene misericordia, pero él mismo decide no tenerla más de algunos? Y dice no. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si él es lento para la ira y grande en misericordia, porque fue lento, porque esperó, porque llamó, porque clamó, porque dijo, venid, oídme, venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, porque dijo desde un tiempo, y en la propia vida, en el tiempo de vida, en el tiempo que todavía respiramos, Él puede decir, se acabó. Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana, ahora sí serán solícitos. Hay un ejemplo de esto clarísimo en la Escritura. Cuando el Señor con Israel llegó ahí, cuando Israel llegó a Cades Barnea, a las puertas del lugar, y Moisés envía a los dos espías y vienen y todos trajeron buenas noticias, dijeron sí, la tierra realmente es buena, fluye leche y miel, pero no vamos a poder, dijeron 10 de ellos, no vamos a poder, porque son hombres más fuertes, más grandes, nosotros somos como langostas al lado de ellos, no podremos. Desanimaron a todo el pueblo, solo 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron sí, vayamos, venceremos, el Señor nos dará victoria, Él ha prometido. Y los 10 desanimaron a toda la congregación y ya no quisieron entrar. Y murmuraron del Señor y tuvieron en poco lo que el Señor les había prometido. Y se quisieron volver a Egipto. Entonces el Señor ahí los sentencia y les dice, no entrarán, volverán por el desierto y vagarán 40 años.
Y ninguno de ellos entró. ¿Saben cuántos entraron? Ninguno. Cuando el Señor dice ninguno, es ninguno. Solo Josué y Caleb. Y los niños, aquellos que no me tentaron, ellos entrarán. Por cuanto ustedes dijeron, ¿no?, que ellos iban a vencernos, a derrotarnos, que sus hijos iban a ser presas, sus hijos entrarán. ¿Sabe qué hicieron al día siguiente? Después de oír la sentencia de Dios, ellos dijeron, ahora sí estamos listos para ir al Señor, ahora sí, Moisés, haznos aquí para entrar a la tierra que el Señor nos ha prometido. Ya no. Hoy está acá, la tierra está ahí, nosotros estamos acá, podemos caminar, ahora sí queremos. Ya no, tampoco esto os saldrá bien. No, sí, no sé. Moisés dijo, no hay. Y fueron. Se levantaron de mañana a buscar para entrar a la tierra. Ya no hubo lugar. No me hará. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha enseñado que el arrepentimiento está en tus manos? ¿Quién te ha dicho que es tu potestad el hacerlo cuando tú quieras? Como escuchamos, ¿no? Ya cuando sea viejo, ahí me arrepentiré, ahí me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me harán. Por cuanto, versículo 29, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Te das cuenta cómo vuelve a repetir? El versículo 25, para que quede claro. Cuando el Señor repite algo en un pasaje y lo hace muchas veces a lo largo de la Escritura, porciones que se repiten y hablándonos de lo que Dios es y de lo que nosotros somos. ¿Para qué? Para que nos quede claro, para que entendamos que es nuestra injusticia, nuestro menosprecio, nuestro aborrecimiento a la sabiduría de Dios la que nos condena. Dios condena, sí. ¿A quiénes? Aquellos que se burlan, aquellos que menosprecian. Y dice el Señor, comerán del fruto de su camino, versículo 31, y serán hastiados de sus propios consejos. Comerán. Es justo. El fruto de su camino, sembramos, vamos a cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para su carne, de su carne se dará corrupción. Hicimos lo malo. Hay algunas personas que Dios ha salvado con consecuencias de su pecado, incluso. Y el Señor lo ha hecho así. Y es Dios quien tiene la potestad para esto. Es el Señor que nos hace el comer el fruto de nuestro camino, pero algunos lo salvan. Para que no tengan esta consecuencia fatal y eterna en su vida. Comerán. ¿Quieres seguir comiendo el fruto de tu camino? ¿Quieres saciarte de la maldad que estamos haciendo? Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. El desvío de los ignorantes. Los matará. Qué tremendo que hoy día hay personas que hablan de su propia mente, de su propia opinión, idea, que no hay Dios, no hay juicio. La muerte se acaba todo. Entonces deciden comer y beber y gozar de la vida porque más allá de esto no hay nada.
interpretan mal, entienden mal las palabras de Salomón en el libro de Eclesiastés. Porque pareciera que Salomón dijera esto y que se acabó y que después de la muerte ya no hay nada. Pero es un discurso que tiene una conclusión. Cuando llega al final dice: alégrate, joven, en el día de tu juventud, tome placer en el día de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgarán. Termina diciendo que Dios va a traer a juicio toda obra del hombre, toda. Has decidido no creer, has decidido no arrepentirte, pues solo espera el juicio de Dios. Y el Señor te mostrará su poder, su juicio, su verdad. Y entonces exigen razones y dicen: ¿pero qué me puede hacer ver a mí que Dios es real, que sus caminos son buenos, de que Él es real? Mira, la bondad, la justicia, la paz, el amor, son pruebas de la existencia de un Dios verdadero. ¿Por qué tienes hijos? ¿Por qué los amas? ¿Quién te dio ese afecto? ¿Por qué sabes que el robar es malo, que el adulterar es malo, que el mentir es malo? ¿Por qué sabes que el estafar es malo o no es malo? Entonces dices: no, el hombre aprendió en su vida esto, a diferenciar que entre lo bueno y lo malo, que su conciencia y producto de la experiencia dicen que eso es malo. Sí. Entonces llegó así el hombre a conocer qué es lo bueno y lo malo. Fue su propia consecuencia que le llevó a eso. ¿Y por qué lo sigue haciendo? ¿Y por qué lo haces si sabes que es malo? ¿Y por qué te remuerde la conciencia cada vez que lo haces? ¿Y por qué quieres la vida de tus hijos y la prosperidad de ellos? Y quieres que le vaya bien. ¿A qué le llamas bien? ¿Quién te enseñó a decir que hay cosas buenas si no es Dios? La conciencia que Dios ha dado a cada ser humano. El Señor dice: el desvío de los ignorantes los matará. El hombre es ignorante de las cosas de Dios, todos nosotros. Y es la gracia de Dios que nos hace conocer su verdad. Y la prosperidad de los necios los matará. La prosperidad no es una bendición, amigos, hermanos, la prosperidad no es una bendición. Hay una prosperidad eterna que la tendrán los hijos de Dios. Incluso acá sufrieron, padecieron, fueron muertos a filo de espada, aserrados, perseguidos, yendo de un lugar a otro sin morada fija, pasando hambres, persecuciones, aflicciones, pero tendrán una dicha eterna, una prosperidad inigualable, inconmensurable, infinita, inmarchitable. Otros prefirieron su prosperidad aquí en la tierra, de 60 años, 70 años, u 80 años, viviendo bien, con todos sus deleites, comiendo, vistiendo, yéndose de un lugar para otro, conociendo el globo terráqueo por aquí, por allá, ¿no? Una ciudad por acá, otra ciudad por acá. Ah, ya conozco la tierra, que va a ser destruida con todas sus obras. Ah, pero yo conozco el mundo, ¿eh? Una persona que saltó de un sitio a otro, ay, y es un hombre del mundo. La prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Esa prosperidad es la que quieres? ¿Esa es la que has elegido para tu vida y para los tuyos? Mas el que me oyere, dice el Señor, el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal.
el que me oyere. Escucha la voz del Señor diciendo, venid a mí, venid a mí. Ya el Espíritu, el que Él ha derramado sobre la humanidad para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, Él te ha convencido de pecado, ¿no es cierto? Sí lo ha hecho, sí lo ha hecho. ¿Y por qué no te arrepientes? ¿Por qué no venimos a Él? ¿Por qué no reconoces que has transgredido la ley del Señor? Que hemos pecado en todo lo que Él nos ha ordenado. ¿Por qué? ¿Por qué amas tanto tu pecado si siempre paga mal? ¿Por qué? ¿Por qué no escuchas la voz de Cristo? Óyela. El que me oyere habitará confiadamente. ¿Hay mejor dicha que esta? Y no habla de confiadamente aquí en la tierra por el tiempo que vivamos, sino habla de la confianza eterna que tendremos con Dios, en Dios y estando en sus moradas. Porque la vida es pasajera, es como neblina, hoy aparece, mañana ya no está. Toda carne es como el hierro del campo, que hoy se presenta hermosa, pero luego es cortada y echada. Así es la vida del hombre, y así nos vamos, pero no todo termina aquí. Si todo terminase aquí, bueno, en verdad sí, Dios no existe, somos producto de un estallido que ya los científicos, es tremendo, ¿no? Porque los científicos acaban de decir hace algunas semanas que la teoría que habían enseñado por tantos años en sus universidades fue una mentira, que un descubrimiento les ha hecho ver de que eso no es, y todos han aceptado, sí. No sé si leyeron eso, pero deberían ahora sacar todos esos libros que hablan de eso y arrepentirse de esa gran mentira. Pero ni siquiera ese acto hacen, porque según no, es que ahora hemos hallado otro descubrimiento, y a los que les han engañado por siglos, que hubo un Big Bang y que todo se ordenó ordenadito después de una gran explosión. ¿Así? ¿Crees eso? Que hay vida, que hay un orden, que este cuerpo, que hay dos seres que se unen y luego procrean, ¿no? Luego hay otro, sale otra persona, que eso es un invento. ¿No es lo que ves? ¿Qué casualidad? Es la poderosa mano de Dios que te dice que Dios existe. El Dios que te convence de pecado es el que ha hecho todas estas cosas y que muy pronto viene. Amigo, cuando el Señor dice, el que me oyere, ¿por qué un Dios tan grande tendría que seguir hablando y seguir clamando en las calles? Porque es misericordioso. Y quizás esta sea la última vez que escuches su palabra llamándote y después de esto lo cierres. Solo el Señor lo sabe. O quizás te seguirá llamando, no sabemos, pero tú no lo sabes tampoco. Pero el Señor envió a su amado Hijo, a su sabiduría, a la palabra viva, encarnada, la encarnó, vino aquí a la tierra, creció, vivió, mostró una vida santa. A los 30 años se manifestó este mundo. 3 años y algunos meses más estuvo predicando y anunciando. Lo matamos, lo aborrecimos, porque nos mostró el camino correcto, el camino de santidad. Y como nosotros no amamos la luz ni amamos la santidad, pues lo aborrecimos, lo desechamos. Y Él tuvo que seguir clamando, seguir intercediendo, porque éramos rebeldes. Él dice al Padre en un momento por uno de sus apóstoles, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es un Dios misericordioso.
pero es un Dios que en un momento terminará con esta invitación para tu vida. No lo dejes. Y la base de todo esto es que Él cargó en Jesucristo el pecado. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Por qué un Dios santo tuvo que cargar el pecado, nuestras maldades en otra persona? ¿Es justo eso? ¿Es justo que un Dios santo tome mi maldad, mi inmundicia y la coloque en una persona inocente? Si lo haríamos con nuestros hijos, yo escuchaba a muchos padres que dicen, castígame a mí, Señor, no castigues a mi hijo, castígame a mí, yo pequé, yo hice el mal. También deberíamos decir, cuando pecamos y Cristo fue crucificado, Señor, yo debo morir, no Él. Pero el Señor ya lo sacrificó. Pero gloria a Dios también resucitó, demostrando que Él era santo, que Él era el Hijo de Dios. No habrá excusa para tu perdición, amigo, no habrá excusa. Algunos que están escuchando esto se perderán eternamente. Y estas palabras les resonarán en el infierno por toda la eternidad. Pero gloria a Dios, hay otros que van a proceder. Solo el Señor sabe. Pero Dios nos manda a nosotros, como embajadores en este mundo, reconciliados con Dios. Reconciliados. La palabra reconciliación es porque hemos sido sus enemigos. Somos sus enemigos. No habla de que en un momento tuvimos comunión y otra vez volvemos. Sí, esa es una acepción de esa palabra. Pero cuando el Señor habla de reconciliación, estaba hablando de que estamos ajenos de la vida de Dios, sin esperanza, sin Él en el mundo. Y Él nos llama y nos dice, y envía a sus siervos, aquellos que ya Él ha salvado. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados. Ven, ven al Señor. No te endurezcas más por el engaño del pecado, porque no habrá excusa y no hay obra que tú puedas hacer para ser agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras manos han manchado todo lo que podamos, todo lo que hemos hecho. Ven al Señor, por favor. Escucha la voz del Señor. Dice, terminando, Hijo mío, si recibiré mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, a la que has. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Qué glorioso. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad. El Espíritu Santo obrará. Y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. El Señor te salvará. Gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este llamado, Señor. Te ruego por aquellos que están escuchando, Señor, tu palabra, que han desechado siempre todo consejo tuyo, toda reprensión, que han escogido su religión, han escogido su propio camino y piensan que te siguen a ti, Señor, cuando en verdad aborrecen tus consejos, aborrecen tus reprensiones.
Y es un engaño, Señor, un engaño de este mundo, un engaño del diablo, es un engaño del corazón. El continuar en una vida, Señor, de inmundicia, de placer momentáneo. Y hoy la muerte está rondando, Señor. Y ha entrado un temor solo por morir físicamente, cuando no hay un temor por morir eternamente. Es decir, la separación eterna de ti, que es la muerte segunda. Oh Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Y ayúdanos a nosotros, Padre, tus hijos, a seguir predicando este evangelio de la salvación. Estas buenas nuevas, Señor, que solo en Cristo hay salvación, en aquel que murió y resucitó, para darnos vida, para justificarnos delante de ti. Oh Señor, ten misericordia y sigue salvando, Padre. A tu nombre, gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, amén, amigos. Gloria a Dios por este tiempo y esperando que puedan conversar con los hermanos ahí en casa, con sus hijos, con sus padres, con sus esposos, esposas, los que todavía no escuchan la reprensión del Señor. Tienes al lado una persona que puede hablarte del Señor, si tienes alguna pregunta. Tienes un hijo de Dios viviendo en tu casa, una persona que Dios ha redimido con su sangre, con su sacrificio, y la tienes allí. No la desprecies, no la tengas en poco. ¿Es tu hijo? Escúchalo. ¿Es tu esposa? Escúchalo. ¿Es tu esposo? Mujer, sujétate. Pero ¿te está mandando a hacer algo erróneo tu esposo? No, escúchalo. Vive una vida mala, te engaña, miente, sale con otra mujer, entonces es un mentiroso. Pero te ama, cuida de ti, te habla de la palabra, vive una vida agradable, entonces es un hijo de Dios. Escúchalo, no vas a tener excusa delante de Dios. Padres, tus hijos, tus hijas hablan del Señor, escúchalo. Pregúntale, es un tiempo, Dios nos ha metido en nuestra casa para meditar en la palabra. ¿Por qué vas a seguir así? Ya estás, ya no hay excusa. No podías ir el domingo. ¿Cuántas veces te invitó? Nunca quisiste ir, ahora estamos metidos en casa. Creyentes, que fuiste infiel, que te quedabas por cualquier motivo en casa, injustificado, porque a Dios hay que cumplir sus mandatos. Y hay que amar a Dios antes que a nadie. Porque aquel que ama a padre, a madre, a hijo más que mí, no es digno de mí. Enséñale a tu padre, a tu mamá, a tus hermanos, a cualquier familiar, que amas más a Dios que a ellos. Y que no hay competencia. Porque tenemos que honrarlos y cuidarlos, amén. Y lo vamos a seguir haciendo, pero no descuidando nuestro temor, nuestra obediencia a Dios. No están divorciadas estos dos mandamientos. El Señor nos ayude. Amén, hermanos. Nos encontramos en la tarde, en la reunión con toda la iglesia. Que Dios lo guarde, hermanos. Saludos en el Señor.